invitado de hoy es Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez ha cumplido un papel muy importante en estos días y creo que su opinión contribuye a esclarecer mucho la situación que está viviendo el país. Bienvenido, Jorge. Gracias, José Vicente. Siempre es un placer estar aquí contigo. Y un placer tenerte a ti también. Mira, ¿cómo descifrar la actual situación? ¿Qué lectura le das tú, por ejemplo, a lo ocurrido el domingo 23 en la Asamblea Nacional? Y también a que no haya revocatoria, pues, que es un dato importante de la situación. Fíjate, yo creo que en este momento estamos en una situación dicotómica. El discurso y la práctica política de la oposición venezolana, deberé decir de la dirección de la oposición venezolana, se encuentra ahorita en una tremenda disyuntiva. ¿El discurso? ¿Por qué? Bueno, porque es un discurso que promueve la violencia, que promueve una salida que sea abrupta, intempestiva, anticonstitucional, donde de forma permanente hay una amenaza, además una amenaza sobre toda la población venezolana, porque los retardos que han tenido, las dudas que han tenido, las idas y venidas respecto a una mesa de diálogo que ya fue instalada con presencia de los factores de garantías que ellos solicitaban, por ejemplo, la presencia de un enviado especial del Papa Francisco, que ya acudió aquí, el señor Nuncio en Argentina, que es además un monseñor que tiene toda la confianza del Santo Padre Francisco, la presencia de los expresidentes, la presencia de UNASUR, las innumerables reuniones que se han realizado, hubieran señalado que ellos podrían haberse sentado en esa mesa de diálogo hace mucho tiempo, desde el mismo mes de mayo. Incluso el presidente Maduro hizo la propuesta, es una iniciativa del presidente Maduro desde el mismo mes de enero y febrero. Lamentablemente hemos perdido un tiempo precioso y en materia de diálogo y del discurso violento de la directiva de la derecha venezolana, esos retardos se cuentan con angustia, se cuentan con problemas en la solución de las coyunturas económicas que tenemos, se cuentan en vidas humanas. Recientemente, hace unos pocos días, fue asesinado en una manifestación opositora un policía del Estado Miranda. Nosotros quisiéramos que eso se detuviera para siempre, es decir, que no hubiera esa sensación permanente de zozobra en la población venezolana con respecto a la acción de la derecha venezolana, que todos podamos manifestarnos libremente, que todos podamos esgrimir nuestra opinión, como realmente ocurre en Venezuela. Aquí, si hay una manifestación pacífica del signo que sea, todo el mundo tiene derecho a opinar, tiene derecho a manifestar. A lo que no se tiene derecho es a sembrar zozobra, a sembrar violencia. Entonces, este doble discurso, donde por una parte lo sabemos, la gran mayoría de la población y la gran mayoría de la directiva opositora está dispuesta a sentarse en una mesa de diálogo, pero ellos, como ellos crearon ese Frankenstein de la violencia, como ellos crearon ese Prometeo de la violencia, ya no hayan cómo hacer para detener a ese sector de sus seguidores que gozosos verían un baño de sangre en Venezuela. ¿Tú crees que a eso obedece los acuerdos del día 23? Los acuerdos del día 23 son pura y simplemente unos fuegos artificiales profundamente anticonstitucionales. Lo peligroso es muy agresivos, lo peligroso es que están completamente fuera de la Constitución, que son, como tú bien dices, muy agresivos. Es como una especie de la versión en acuerdo de la Asamblea Nacional del decreto de Carmona, porque agrede al poder electoral, al poder judicial. Está perfectamente claro en la Constitución cuáles son los papeles de los poderes públicos, cuál es el papel del Tribunal Supremo de Justicia. Yo invitaría al presidente de la Asamblea Nacional, ya que él se dice que es abogado, debería leerse el artículo 333, 334 y 335 de la Constitución, donde se establece perfectamente claro cuáles son las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia y específicamente de la Sala Constitucional. Tú sabes que la Sala Constitucional es la que en última instancia interpreta la Constitución y además modula la acción de los poderes públicos respecto a la Constitución. Bueno, en ese acuerdo bárbaro, porque no se puede calificar de otra manera, del día
del día 23, también agreden al Poder Electoral. Le dan dos exhortaciones en forma de orden, porque además ellos siempre tratan de guardar las formas, pero siempre se les ve el bojote, como decía nuestro comandante Chávez, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a que desconozcan al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es el presidente Nicolás Maduro. De los 12 puntos, ni uno se salva con algún tipo de viso de constitucionalidad, ¿no? Todos, absolutamente todos, Jorge, son profundamente agresivos y son profundamente lesivos a la Constitución. Se produjo ese día, Jorge, lo que ellos llaman el asalto al Congreso, y te atribuyen la responsabilidad a ti. Bueno, tú sabes que hay una especie de lugar común que señala que el ejercicio de la política implica también ciertos niveles de miseria en algunos personeros. Yo no creo eso, José Vicente. Yo creo que hay músicos miserables, hay abogados miserables, hay ingenieros miserables, hay médicos miserables y hay políticos miserables. Ese día domingo yo me encontraba desde muy temprano en mi oficina trabajando, tenía una cantidad importante de trabajo que sacar en esa oportunidad y yo practico un deporte que es el tenis de mesa casi a diario. A la hora en que se dio la situación de que un sector de la población indignada por lo que estaba pasando en esa asamblea, porque era pura y simplemente un golpe de estado parlamentario, que no tengan fuerza para instrumentarlo, que no tengan fuerza para operativizarlo, eso es otra cosa, pero es clara la intención profundamente golpista de lo que estaba decidiendo en ese momento la mayoría de la Asamblea Nacional. Me entero, en el momento en que estoy empezando a practicar el deporte que practico casi a diario, me entero por uno de los trabajadores de la alcaldía que había ocurrido una irrupción de sectores indignados de la población en la Asamblea Nacional y de inmediato me dirijo hasta allá. Hay infinidad de videos que señalan que el papel que en ese caso jugué fue el papel de tratar y lograr, por cierto, que la gente saliera de ahí de la Asamblea Nacional para que no se cayeran provocaciones, para que no hubiera ningún tipo de situación violenta, porque además había sectores, había militantes de la oposición venezolana que habían sido llevados en un autobús blanco que también estaban bastante violentos allí en el hemiciclo, en el interior del hemiciclo de la Asamblea Nacional. La verdad es que el diputado Héctor Rodríguez hizo una barrera junto con los diputados del Bloque de la Patria para evitar ningún tipo de agresión a nadie. La verdad es que cuando yo llego, al que me encuentro no fue a ninguno de los diputados de la oposición, por cierto. No voy a decir el nombre porque quizás eso perjudique al diálogo, pero yo vi a uno de los diputados de la oposición debajo de un escritorio temblando de miedo. Cuando yo llego ahí a la Asamblea Nacional, estaba el diputado Jagua y entre los dos logramos que la gente saliera y siguiera esgrimiendo su posición y su opinión desde afuera de la Asamblea Nacional. Eso lo reconoce incluso gente que estaba allí, como es el caso del vicepresidente de la Asamblea, Enrique Márquez, con quien me entrevisté. Le dije, vicepresidente, ya la situación está completamente solventada, ustedes pueden reanudar la sesión, esa sesión golpista, por cierto, en la que ellos estaban desconociendo toda la Constitución y todos los poderes públicos. Ahora bien, así como hay, como te decía al comienzo, ingenieros miserables, médicos miserables, hay políticos miserables. Es profundamente miserable lo que yo escuché en algunos de los directivos de la oposición ese día. Por cierto, casi que, y por mensajes de texto que yo tengo, casi que me agradecían como una especie de benefactor de que evitó que ocurriera alguna situación peligrosa allí. Mira, Jorge, el revocatorio no se dio. Hay la hipótesis de que la oposición en verdad no tenía ningún interés en el revocatorio. Esa es la hipótesis que hemos defendido nosotros. Que la utilizó ese recurso para impulsar su política desestabilizadora. Todo parece indicar de que es cierto. Sí, y ahí... Porque no se conciben tantas fallas, así es, tantas omisiones, tantos errores, tantos delitos por parte de un equipo que tiene muchas horas de vuelo en la política y además tiene muy buenos asesores, o muy malos asesores. Yo diría que lo segundo, José Vicente. Yo creo que además ellos están muy asesorados por una inmensa prepotencia y eso, esa falta de humildad, ese déficit de humildad que presentan. Poderosos bufetes. Sí, poderosos bufetes que también son muy prepotentes ellos, sí. Que además están, sobre todo los asesores más cercanos de algunos directivos de la oposición venezolana, están muy tomados por el propio odio que se sembró, ese Prometeo del que te hablaba antes, ese Frankenstein que despertaron en un sector minoritario de la población, pero muy peligroso, porque nada de lo que suena a diálogo les parece bien. Ellos quisieran ver a Venezuela destruida, como pasó con Libia, por ejemplo, o bombardeada, como pasa
con Siria, ellos que la oposición y el gobierno se sienten a dialogar y a establecer, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, mecanismos de convivencia pacífica, pues les parece una mala palabra, les parece que es una cosa terrible. Nosotros veníamos diciendo, desde el mismo momento en que se intentó activar el referendo revocatorio, que no existía ninguna intención real de que ese referendo revocatorio se diera. En primer lugar, porque no lo habían hecho en los tiempos en que hubieran permitido que se realizara un referendo revocatorio en el año 2016. Después, perpetraron el más gigantesco fraude que haya conocido la historia electoral de Venezuela, con la incorporación de más de 10.000 fallecidos firmando, con la incorporación de menores de edad, de personas penadas por delitos graves, por el hecho de que inventaran más de 9.000 cédulas, por más de 600.000 personas que sencillamente ni se presentaron al proceso de verificación. Y además, cuando se acercaba el día que se había fijado para la recolección, a pesar de que nosotros esperábamos que los tribunales actuaran de manera cautelar, como en efecto hicieron, pues empezaron los sectores más violentos de ellos a decir que no iba a haber recolección de firmas, que lo que ellos aspiraban era sacar la gente a la calle con la excusa de la recolección para generar esa masa crítica que les permitiera la insurrección. Eso lo dijeron, lo dijo la señora María Machado, lo dijo el señor Luis Florido, lo dijo el señor Frei Guevara, lo dijo la señora Gaby Arellano. Todos ellos, ante los medios de comunicación, dijeron que no importaba ni la recolección de firmas ni la realización del referendo revocatorio, porque eso era una excusa para poder generar la situación de insurrección, la violencia suficiente para derrocar el gobierno constitucional. Tú mencionaste el tema del diálogo, ¿no? Y la impresión que da en este momento, o que existe, es de que están en una situación muy delicada ellos, muy comprometidos con sus amigos en el exterior, sobre todo, con el hecho de haber también solicitado la mediación del Papa. El acompañamiento. El acompañamiento, Papa, sí, correcto. Sí. Y ante la actitud actual, parece que es todo un desaire del Papa, por parte de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué queda del diálogo realmente en este momento? Mira, yo sé que hay un sector de la población, de la oposición, de la directiva de la oposición, que se va a sentar el día de hoy en esa mesa de diálogo. Sé también que todos los sectores, y esto no es una infidencia porque ya el diputado Enrique Márquez lo dijo en días pasados, que todos los sectores de la oposición conocían de la instalación de la mesa de diálogo que se realizó el día lunes, en horas del lunes pasado, en horas del mediodía. Todos los sectores de la oposición lo sabía Primero Justicia, al menos lo que se ha denominado el G4, que es el grupo de los partidos mayoritarios que hacen vida en la llamada MUD para tomar las decisiones. Allá ellos, si sus mecanismos no son suficientemente democráticos para los otros partidos, pero los partidos Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular no solamente estaban en conocimiento de que se iba a instalar esa mesa, estaban en conocimiento de la palabra del monseñor Hirsch, que es el enviado especial del Papa Francisco, de la presencia de los 3 expresidentes. Alguna vez se sabrá cuántas reuniones se han realizado, cuántos encuentros, a cuántos acuerdos hemos llegado y que después esos acuerdos han sido desmantelados por el mismo temor. La directiva de la oposición en Venezuela tiene una especie de veneración por las opiniones violentas que se escriben en las redes sociales, por las matrices que se intentan vender a través de las redes sociales, y a veces provoca invitarlos a que vean al país real, no al país que se expresa a través de las redes sociales. Muchas veces, amparados en cierto anonimato de esas redes sociales, lo que sale es la parte más, del pensamiento humano. Lo que aparece además ahí es conductas profundamente patológicas, muchas veces, desde el punto de vista psicológico, conductas que promueven la violencia. En cambio, el 85% de la población venezolana está de acuerdo con el diálogo entre el gobierno y la oposición. Y nosotros, el presidente Maduro, desde el mismo mes de febrero ha planteado 4 temas básicos para que ese diálogo se dé. Y en ese estilo encoge que seguramente hoy domingo encontrará algún tipo de salida o de definición. ¿Hay alguna infidencia benigna que tú puedas hacer? No es una infidencia decir que yo tengo una profunda confianza en que esta mesa de diálogo tenga su primera reunión el día de hoy.
creo que hemos avanzado bastante en los últimos días. También creo que una cosa es el discurso tan virulento con el que se expresan los directivos de la oposición, y otra cosa es la necesidad que también ellos deben tener de participar en esta mesa de diálogo. Nadie puede estar en contra en que nos sentemos y conversemos. Nadie puede estar en contra en que nos sentemos y lleguemos a acuerdos sobre temas muy importantes, cómo atender la coyuntura económica, cómo derrotar de forma definitiva la guerra económica, el equilibrio entre los poderes públicos. O sea, la Asamblea Nacional se ha autodisuelto, para utilizar un neologismo un poco curioso, pero es que así ha sido. No, al no respetar las decisiones de quien en última instancia interpreta la Constitución de la República, que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pues ha incurrido en un desacato que no les permite el ejercicio natural de sus funciones. Las palabras, los insultos permanentes con el que el presidente de la Asamblea Nacional se refiere a otros actores fundamentales de la vida política del país y de la vida nacional. O sea, se insulta a las mujeres, insulta al Poder Electoral, insulta a la Canciller, insulta al Tribunal Supremo, recientemente insultó al Ministro de la Defensa y en su persona a todos los militares dignos de la patria. Yo no sé cómo aspira un señor que tiene ese verbo tan agresivo, tan virulento, tan violento, pues aspira a regir los destinos de Venezuela. Imagínate tú, por un momento, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rindiéndole obediencia, como dice la Constitución, a un señor que la ha insultado tanto. Ahora, ese tono que tú tienes con respecto al tema del diálogo, precisamente hoy domingo, contrasta con el anuncio apocalíptico de Ramos Ayub y de Capriles para esta semana que va a comenzar mañana Sí, lunes. Pero me responde al regresar de la pausa. ¿Cómo no, José Vicente?